Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Dios conmigo. El día de hoy vamos a estudiar la gran historia de David y Goliat, que se encuentra en el libro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el capítulo por completo para poder tener un entendimiento de lo que pasó antes y después. Bueno, sin más tardanza, empecemos. Dice, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl, que en ese tiempo era el rey, y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Ela, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos, con el valle de por medio. Los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Ahora pongan atención a la descripción de Goliat y su armadura, y vamos a descubrir algo muy interesante. Versículo 4 dice, un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de 6 codos y un palmo. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 5000 siclos y que también era de bronce, como lo eran las polainas que protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba 600 siclos. Delante de él marchaba un escudero. Ahora, notan cómo este adversario tiene el número 666, o sea, igual que el número del diablo. O sea, está escrito aquí en todo su equipo y en su estatura y cuánto pesa, este, la lanza, es increíble. O sea, él es un tipo de Satanás. O sea, él representa el mal. Vamos a ver otra vez. Dice aquí una estatura de 6 codos. Ahí está un 6. Ahora vamos a contar los pedazos de su armadura. Dice un casco, ese es uno. Su coraza, 2. Las polainas, 3. La jabalina, 4. Su lanza, 5. Y un escudero que marcha delante de él. Y esas son 6 pedazos de 6 piezas de su armadura. Y luego aquí dice que la lanza pesaba 600 ciclos, o sea, 6, 6, 6. Y es muy interesante, es algo que yo nunca había notado hasta que hice un estudio más profundo y es muy interesante saber, o sea, que aquí hay muchas cosas escondidas en la Biblia que hay que pues descubrir. David, que es un hombre de Dios, representa la luz y la verdad, por lo que aquí tenemos pues el bien contra el mal. También es importante notar que las 6 piezas de la armadura de Goliat son una falsificación carnal de las 7 piezas espirituales de la armadura de Dios que se encuentran en el libro de Efesios capítulo 6, que son el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu, y ahí van 6. Y si le agregas la oración, entonces son 7. Y esto no es coincidencia, o sea, Dios nos habla
por medio de su palabra y no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha pasado antes pasará después con diferentes personajes y diferentes circunstancias, pero todo esto representa un prototipo de la lucha del bien contra el mal, de Cristo contra Satanás. Y Dios nos da muchos ejemplos en la Biblia para que nosotros la estudiemos y entendamos que pues que el enemigo viene, pero no hay que temer porque la batalla le pertenece a Dios y la victoria ya es suya. Si has leído el libro de Apocalipsis, sabes quién es el vencedor. Tienes paz mental sabiendo que tenemos la victoria. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios triunfa. Punto. Y la Biblia está llena de tesoros escondidos que debemos descubrir y cuando descubrimos esos mensajes, pues son fascinantes, porque no nada más es cosa de leer, sino de estudiar con diligencia, estudiar para obtener revelación de Dios mismo. Bueno, sigamos con nuestra lectura. Aquí en versículo 8 dice, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Y aquí tenemos al joven David, que es el bebé de la familia. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 nos dice, y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. O sea, nadie lo miró 2 veces, nadie esperaba nada de él, lo pasaron por alto, pero Dios lo vio. Dios va a usar a este muchachito común, porque no es el más, no es el más fuerte, ni el más alto, ni el más educado, el más grande, no. Pero Dios no se deja llevar por las apariencias. No, amigos y amigas, Dios ve el corazón. Dios conoce el corazón de David y sabe que su corazón está lleno de amor para el Señor. Dios sabe que el corazón de David está dispuesto a escuchar y a obedecer, que es muy importante. Hay que obedecer cuando uno escucha la voz de Dios. Y así está el corazón de David, está dispuesto a escuchar y a obedecer la voluntad de Dios. Versículo 16. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. El número 40 en la Biblia significa periodo de prueba.
Versículo 17. Un día Isaí dijo a su hijo David: Tomad esta efa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elam con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ¿Ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿Qué dicen que darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces reclamó: ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, preguntó a otros, quienes dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David dijo a Saúl. Entonces David ahora aquí está frente a frente con el rey de Israel. Aunque sus hermanos como que ya están hartos de él, porque pues él es el bebé de la familia, dicen: ¿y tú qué vas a hacer? Tú estás ahí chiquillo, flaquillo, y tú vas a venir a defenderlo. O sea, ¿a ti qué te importa? Ya vete, deja de chismear y regrésate a la casa y déjanos aquí porque somos hombres de batalla y aquí estamos tratando de ver cómo vencemos a este gigante, ¿verdad? Ellos se creen muy importantes y están menospreciando a su hermano. Y su hermano, pues genuinamente quiere luchar, quiere derrotar al gigante. Y bueno, aquí ahora está frente a frente con el rey y David le dice: Nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió: A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene
y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Y qué hermoso testamento de David, dándole todo el crédito y mérito por su triunfo contra su lucha con las fieras a Dios. No hay duda alguna en la mente de David que Dios está con él. Dios está a su lado. Quizás David tenía en mente la asombrosa escena de Éxodo capítulo 14, cuando las espaldas de los israelitas estaban contra el Mar Rojo y todo el equilibrio de poder estaba del lado del ejército egipcio que arremetía. En aquel entonces, cuando el pueblo había gritado de miedo, Moisés respondió, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Y eso es exactamente lo que hizo Dios. El Dios vivo, Yahvé, que había librado a su pueblo, era el mismo Señor que libraría a David. Y aquí me encanta que cuando David está contando de cómo derrotó al oso y al león, él no dice, es que yo estoy bien fuerte, es que yo sé cómo hacerle, es que yo estaba lleno de fuerza ese día. O sea, no, él nunca hace excusas por, o se hace hacer como que gracias a él pudo salvar a las ovejas. No, él dice, el Señor que me libró de las garras del león. Él está dando todo el crédito a Dios. Él dice, Él fue el que me ayudó, el que me libró, el que me dio las fuerzas y Él también hará lo mismo con este gigante. Y después, cuando David escribió el Salmo 124, en el verso 8 dijo, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. O sea, nuestra ayuda no es humana, nuestra ayuda es sobrenatural, es de Dios, es bendita. Si tu valor se basa en tu habilidad, tarde o temprano encontrarás tu pareja. O sea, más bien, deja que tu confianza esté en el Señor, porque el Señor ha librado y el Señor librará. Y si Dios es por nosotros, ¿quién en definitiva puede estar contra nosotros? Como nos dice en el libro de Romanos 8, versículo 31. Vamos a regresar aquí a nuestra historia. Dice, anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego, Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Dice, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl.
no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en sus bolsas de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. David reconoció que lejos de ayudarle, pues todo este equipo está pesado y está mal ajustado. Esta armadura solo obstaculizaría sus esfuerzos. Así que la dejó a un lado. Sabía que no necesitaba convertirse en otra persona, porque Dios lo ayudaría. Sabía que no necesitaba depender de nada más, porque Dios estaba con él. Versículo 41. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Estamos hablando de Goliat. Echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho, pelirrojo y buen mozo, con desprecio dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: Ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Wow, qué declaración tan poderosa de David. ¿Ustedes qué piensan que pasó por la mente de David en esos momentos? ¿Creen que él tuvo dudas? ¿Creen que él se sintió como una hormiguita enfrente de este gigante? Los insultos de Goliat no asustaron a David. El pastorcillo David se dio cuenta de que el gigante era terriblemente grande y se abalanzó sobre él con muchas armas grandes. Pero también sabía que el gigante tenía razón en una cosa. Era un evento mucho más grande que un combate uno a uno. Y David sabía que el Dios vivo, a quien servía, podía salvarlo, a él y a Israel. David se aferró a la verdad de Dios, no a sus sentimientos o pensamientos, sino a la verdad. David entendió que la derrota de Goliat no era para hacerse un nombre, sino para que toda la tierra supiera que hay un Dios en Israel, en el pueblo de Israel. Y ese Dios es el Dios único, el creador del universo. La victoria iba a ser un testimonio para la multitud reunida a ambos lados del valle de que Dios estaba vivo y era poderoso para salvar. La batalla hoy también es, en última instancia, entre el Dios vivo y los dioses ídolos falsos de nuestra época. Como nos dice en el libro de Efesios 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nosotros tenemos algo que nos da paz, confianza, satisfacción, alegría y más, muchísimo más. Tenemos al Dios que no se derrumba y que no necesita nada de nosotros. Conocemos al Dios vivo que ha sido fiel por 1000 generaciones y que nos dice en el libro de Isaías capítulo 46, versículo 4, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Deja que aquellos que te rodean vean y escuchen a quién sirves hoy. Bueno, regresemos al versículo 48. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. David no tardó, no tenía ninguna duda en mente, no dejó que el miedo se apoderara de él, ni le dio chance. No, él hizo lo que sabía que tenía que hacer. Y esto nos enseña que nuestros pensamientos realmente importan y no deben de ser basados en quién soy yo. No, más como quién es Dios. Repitan conmigo. Soy hija, soy hijo del Rey, al que no le conmueve el mundo, porque mi Dios va conmigo y va delante de mí. No temeré porque soy suya, porque soy suyo. Soy quien Dios dice que soy y puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer. También esta cita que les voy a leer es de Ralph Waldo Emerson y dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El enfoque no debe ser en nosotros y nuestras habilidades. El enfoque debe ser en Dios y en su carácter, en su poder. En Filipenses capítulo 4, versículos 8 a 9 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Y así es. Si uno deja que los malos pensamientos tomen espacio en nuestras mentes y uno los entretiene, entonces esa va a ser tu realidad.
Pero si uno rápidamente, cuando reconoce que esos pensamientos negativos entran en nuestras mentes, uno le pone un alto, le pone un paro y ordena esos pensamientos negativos a que salgan. Y uno se pone a pensar en Dios, en quién es Dios y en su habilidad, en su amor. Entonces uno está poniéndole más caso a la verdad de Dios, a los pensamientos positivos en vez de a los pensamientos negativos. Porque los pensamientos negativos son pensamientos del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. Claro que él quiere atacar nuestra mente, nos quiere llenar de miedo, de preocupaciones, de dudas, pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y hay que renunciar a esos pensamientos. O sea, lo más rápido posible, porque no los quieres entretener en tu mente. Hay que renunciar la ansiedad, la frustración, las envidias, o sea, todos esos pensamientos que entren en tu mente, las dudas, hay que renunciarlas y decir no. Si no existen en la mente de Jesucristo, entonces no deben de existir en mi mente tampoco, porque el Espíritu Santo de Jesucristo vive en mí. Yo tengo la mente de Cristo y empieza a enfocarte en la verdad de quién es Dios. Dios es mi Padre. Dios me ama. Dios quiere sacarme adelante. Dios quiere llenarme de paz. No la paz del mundo, sino la paz de Jesucristo. Quiere que tenga paz mental. Quiere que tenga paz en, en mi corazón. Aunque todo alrededor mío esté echado de cabeza, hay paz. Hay paz dentro de mí porque Jesucristo vive dentro de mí. Dios es un Dios amoroso. Dios quiere verme crecer y madurar. Dios quiere que yo sea una persona llena de felicidad, llena de amor en Él. Y empieza a decir todo lo que sabes de Dios. Y poco a poco esos pensamientos negativos, esos sentimientos malos, se van a ir porque tú estás llenando tu mente de Dios, de su palabra. Y, y así es una batalla mental, siempre, no nada más una vez y ya. Hay veces que tienes que luchar esa batalla 10 veces al día, 20 veces al día, 100 veces al día. Y hay veces que nada más una vez al día. Pero mientras estemos vivos, mientras estemos en el mundo, mientras queramos hacer el bien y, y ser participantes con Dios, ser hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, y, y cambiar como personas, o sea, para el bien, vamos a tener que luchar, pero está bien porque Dios no nos va a dejar solos. Él nunca nos va a desamparar. Él siempre está con nosotros, luchando con nosotros, dándonos fuerzas, ayudándonos. Y Él empezó una buena obra en nosotros. Y Él dice en la Biblia que Él la va a terminar. La buena obra que Él empezó, Él la va a terminar. Y Dios no es mentiroso, Él no miente, Él es verdad. Entonces, si uno cree eso,
Hay que creer todas estas promesas. Y si uno las cree, uno sabe, sin duda, que todo va a salir bien, pase lo que pase. No, no importan las circunstancias, porque Dios está con nosotros. Entonces, recuerden eso. Vamos a regresar al versículo 51. Luego, estamos hablando aquí de David, corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada, la desenvainó, lo remató con ella y cortó su cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat, hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino, desde Saharaín hasta Gad y Ecrón, quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente, Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, había preguntado a Abner, comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Tan cierto como su majestad vive, le aseguro que no lo sé. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor suyo, respondió David. Y sí es importante cómo criamos a nuestros hijos, porque nuestros hijos nos representan a nosotros también. Y aquí, pues Saúl quería saber, ¿quién es tu papá que te crió así, lleno de fe, lleno de enjundia? Y es muy importante. Nuestros hijos son algo tan valioso, una bendición cada uno, tan valiosa de Dios. Y hay que enseñarles, hay que ayudarlos a encontrar ese camino que, pues que los lleva con Dios, que los lleva a Dios, para que ellos puedan caminar ese camino con Dios mismo y ayudarlos a entender que la voluntad de Dios es mucho mejor que nuestra propia voluntad y que Dios es un Dios fiel, un Dios justo, un Dios amoroso y celoso por nosotros. Él haría lo que fuera por nosotros, o sea, hasta lo imposible, hasta lo que uno piensa que es imposible, no es imposible para Dios, claro, nada es imposible para Él. Él puede hacer lo que Él quiera y cuando uno vive la vida con Dios es muchísimo mejor. Hasta el peor día que uno tiene siendo creyente de Jesucristo, hasta el peor día es mejor que el mejor día que uno tuvo sin Él. Antes de conocerlo, cuando uno todavía seguía viviendo en las maneras del mundo, haciendo lo que uno le diera la gana, este, eso no es nada. Eso no se compara. Esa no es felicidad. La felicidad es conocer a Dios, caminar con Él y amarlo. Amarlo tanto porque Él nos amó primero a nosotros.
y por eso lo amamos a Él. Bueno, David fue elegido por Dios para ser el hombre intermedio. David era el siervo ungido de Dios y en ese sentido era el prototipo de Jesucristo. Y hay muchos prototipos aquí de, pues para enseñarnos así del diablo, de Jesucristo, del bien, del mal, así como David se interpuso entre el ejército de Israel y su derrota, pues así Jesucristo se interpuso entre nosotros y la muerte. Su victoria es la mayor noticia que el mundo haya conocido. Las exigencias de la ley fueron satisfechas con la vida perfecta de Cristo. La pena de la ley se cumplió en su muerte en lugar de nosotros, que la merecemos. Y el poder de la muerte fue derrotado por su resurrección cuando triunfó sobre ella. Así como David en el valle de Elad obtuvo la victoria, no solo para sí mismo, sino para todo el pueblo de Israel. Así Jesucristo en el Calvario y en la tumba vacía obtuvo la victoria para nosotros, los que estamos unidos a Él por la fe. No es de extrañar que Pablo declara en 1 Corintios capítulo 15 versículo 57, dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo bueno de recordar. Cuando uno está enfrentando una dificultad, cuando uno se siente medio tristona, medio tristón, repitan este versículo. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, todo va a estar bien, porque estamos en las manos de Dios. Y pase lo que pase, sea lo que sea, o es la voluntad de Dios, o Él permitió que pasara, y todo sirve un propósito. A lo mejor es para redirigirnos porque estamos yendo por el camino incorrecto. A lo mejor es para madurarnos. A lo mejor es para ayudarnos a mejorar nuestra vida. A lo mejor es porque necesitamos un cambio, porque en la manera que estamos viviendo, pues no está bien o Dios nos quiere sacar adelante, quiere que entremos a otro nivel de nuestra vida. A lo mejor ya no hay nada más en este nivel en el que uno está en la vida y Dios quiere que uno entre en una nueva etapa. Am, Hay muchas explicaciones y hay veces que no hay explicación, que es Dios sabe. Pero eso deben de recordarse. Dios sabe lo que hace. No, pues espero que Dios sepa. No, 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 Dios sabe. Punto. Y eso es lo único que, que importa. Bueno, cerremos la lección de hoy con esta oración. Padre Dios, gracias por mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por mi familia y mis amigos. Gracias por mi salud. Gracias porque tú dijiste que nunca me dejarás y nunca me abandonarás. Gracias porque me amas. Padre, yo también te amo. Por favor, envía a tus ángeles para que vayan conmigo y vayan delante de mí. Y Dios mío, por favor, pon una cerca de protección a mi alrededor y alrededor de mis seres queridos para protegernos de cualquier daño. Bendícenos cuando entramos y bendícenos cuando salimos.
Ayúdanos a reflejar tu luz donde quiera que vayamos. Ayúdanos a ser de bendición para los demás y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te pido por favor, unge y bendice mis ojos, unge mis manos para trabajar en tu plan, unge mis pies para solo ir a donde tú me lleves. Santifícame para tu propósito y circuncida mi corazón para desear lo que tú deseas para mí. En el nombre de tu santísimo Hijo Jesucristo. Amén.